Muy buenos días, mis amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro culto dominical. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy estamos aquí unidos en esta nuestra casa, la Iglesia Bautista La Boca, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y en este día también queremos aprovechar este programa dominical para festejar y para celebrar el Día del Padre con cada uno de ustedes, de nuestros varones, nuestros padres de la Primera Iglesia Bautista de Panamá, y también felicitarte a ti, amigo, que nos escuchas en este día. La verdad que le damos muchas gracias al Señor porque nos ha permitido tener una familia y poder contar con un padre. Le doy muchísimas gracias a Dios por la vida de mi padre, que a sus 93 años todavía nos aconseja. Si tiene que jalarle la oreja, también lo hace. Y le damos de verdad muchísimas gracias a Dios por él. Y quisiéramos leer lo que dice la palabra del Señor, y voy a estar utilizando la lectura de la parte posterior de nuestros ignarios, que está basado en Efesios, el capítulo 5, los versículos 22 al 25, el versículo o el capítulo 28, los versículos 6, 1, 2 y 4. Y voy a empezar leyendo a partir del versículo 28, el capítulo 28, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de el Señor. El Señor bendiga su palabra. Padre, en este momento queremos entregar este tiempo especial, Señor, de adoración, para unirnos en un mismo sentir, para darte, Señor, primero las gracias por tu amor, por tus misericordias, y agradecerte también, Señor, por la vida de todos los padres de nuestra iglesia y de los padres de este país. Padre, que puedan ser de testimonio, que puedan guiar, orientar y sobre todo proveer de amor. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre consolador, un Padre fiel, Señor. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos das, por cada una de las vivencias y las experiencias, porque en todas podemos ver, Señor, tu mano protectora. Gracias, Señor, por todo el programa, por cada uno de los niños que van a participar. Te pedimos una bendición y unción especial por nuestro hermano Estriví, que en el día de hoy nos trae tu palabra, Señor. Abre nuestra mente y nuestros corazones para entender y comprender lo que tú, Señor, nos estás diciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a adorar el nombre del Señor, y en este día muy especial, de parte de nuestros niños de la Iglesia Bautista La Boca y otros invitados especiales para celebrar a nuestros padres en el Día del Padre. Bendiciones. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino que criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. En esta mañana voy a estar tocando Bless the Lord. Feliz Día del Padre, que el Señor les bendiga y que la pasen bien.
Poema para los padres, escrito por el pastor Carlos Vargas Valdés. Dios tomó la fuerza de una montaña, la majestuosidad de un árbol, el calor de un sol de verano, la tranquilidad de un mar tranquilo, el alma generosa de la naturaleza, el brazo reconfortante de la noche, la sabiduría de las edades, el poder del vuelo del águila, la alegría de una mañana en primavera, la fe de un grano de mostaza, la paciencia de la eternidad, la profundidad de la necesidad de una familia. Entonces Dios, combinando estas cualidades, cuando no había nada más que añadir, sabía que su obra maestra fue completa, y así Él lo llamó Papá. Felicidades y muchas bendiciones a los padres en su día. Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista de la Boca. Les saluda Sofía Moreno y César Moreno. Hoy, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Gracias, papá, por estar con nosotros siempre. Dios te bendiga. Que te dé salud y amor para todo lo que te rodeamos. Dios te bendiga, papá. ¡Feliz Día del Padre! Muy buenos días en este domingo. Felicidades a los padres en su día. Que Dios los bendiga. En la mañana de hoy quiero pues dar un pequeño testimonio acerca de la salud de mi papá. Mi papá ha estado hace 5 años con problemas de una hernia. Se programó su operación como 3 veces y finalmente pues le logramos coordinar para que se operara este año. Pero antes de esa operación mi papá tuvo una situación que se complicó, estaba veía visiones, se desorientaba, entonces lo llevamos a un geriatra y resulta que el geriatra de una serie de exámenes y revisando le dijo que probablemente se debía a la condición que tenía por la hernia. Entonces se programó pues con un cirujano para operarlo. Afortunadamente se tenía todo listo para operarlo el año pasado, pero la situación del COVID se complicó y entonces cerraron los hospitales y no se podía pues operar. Entonces se sintió así un poco como desanimado porque siempre que se iba a operar algo pasaba. Pero sabemos que Dios sabe lo que hace y no es cuando uno quiere, sino cuando Dios dice. Entonces afortunadamente pues se programó su operación para el 10 de marzo y unos días antes de la operación le sale la fecha de vacunación el 10 de marzo. Entonces nos quedamos con la disyuntiva que si se operaba sin haberse vacunado o se vacunaba ese día y se ponía la fecha de operación para después. Pero gracias a Dios lo vacunamos un día antes y el doctor dijo que no había ningún problema, que se puede operar al siguiente así que mi papá se operó el 10 de marzo, gracias a Dios salió todo bien, una operación pues ya un poquito, como dijo el doctor, pues grande y tomó tiempo. Gracias a Dios, Dios estuvo con la mano del doctor, el cirujano, todo salió bien, la recuperación, estuvo en casa, ya no pues ha tenido esos problemas de que le divaga de la mente y algunas otras cosas que se despita, pero es parte de la edad. Mi papá ya tiene 93 años. Quería pues darle las gracias a Dios porque Dios contesta nuestras oraciones en base a nuestra fe. No solamente, también además de la fe, hay cosas que uno también tiene, lo he aprendido yo, uno promete cosas a Dios y requieren un sacrificio de nuestra parte y nuestra obediencia, y tenemos que ser fieles a Dios. Sabemos que no somos perfectos, hay algunas cosas pues que uno tiene que cambiar en nuestra manera de ser, no, pero nuestra fe no cambia, es inamovible. Quería darle pues gracias a Dios por la vida de mi padre, que mi papá ha sido un buen papá, un consejero, amigo,
su fortaleza que es admirable ante todas las circunstancias. Y pues mi papá siempre nos ha enseñado que lo primero que uno debe hacer siempre es buscar a Dios, agradecer a Dios y esperar en Dios, no esperar de la gente. Que la gente defrauda. Hay que esperar en la confianza de Dios, creer y ser mejores personas cada día, que no somos perfectos. Y que las personas que tienen a sus padres con vida, que amen y respeten a sus padres porque es un mandamiento. Que tienen sus padres con vida, que los respeten, que los quieran. Los padres siempre nos van a regañar, pero nos van a regañar porque saben, ya han vivido y saben más que nosotros. Sabemos también que no hay padres perfectos. El único perfecto es Dios. Así que espero que pasen un excelente día los padres y le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, que ha tenido pues misericordia de nosotros y responde nuestras oraciones en base a nuestra fe, nuestro sacrificio y nuestra obediencia. Así que estén todos pues bendecidos en este día y agradezco pues a la Iglesia La Boca que me permitió pues para dar el testimonio de mi papá, por su salud. Agradezco por mi familia, mis hermanas, mis sobrinos y las amistades sinceras. Así que el Señor les bendiga. Amado Señor, para ti sea toda honra y toda gloria. Eres el único merecedor, Señor. Me acerco delante de tu presencia confiadamente, Señor, sabiendo que delante de ti puedo encontrar el oportuno socorro para nuestras necesidades, oh Señor. Gracias, Padre. Quiero darte gracias por la vida que nos regalas, la oportunidad que tenemos cada día de abrir nuestros ojos y contemplar, Señor, la hermosura de tu creación. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas y que tienes cuidado de nuestra vida, que eres tú el que nos sustenta, el que nos fortalece, Señor, y el que provee para cada una de nuestras necesidades. Bendito Padre, te agradecemos por tu misericordia, que es para siempre, por tu fidelidad, por tu compasión, Señor, y por cada uno de tus cuidados. En esta mañana, Señor, yo quiero interceder por mis hermanos y quiero pedirte por aquellos que se encuentran tristes, para que tú les des la alegría, Señor, para que en tu presencia y en tu palabra, Señor, y en la alabanza de tu nombre encuentren el gozo para vivir cada día, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú lo harás. Señor, quiero pedirte por aquellos que se sientan, que se encuentren heridos, Señor, para que tú sanes sus heridas, para que pongas en ellos el deseo, Señor, de perdonar a quienes los hayan herido, Señor. Restáuralos, oh Señor, y levántalos para honra y gloria tuya, Padre. Te suplico para todo el que tenga una necesidad, Señor, económica, que seas tú su proveedor. Te pido que tú pongas pan sobre la mesa de mis hermanos, Señor, y que no les falte, ni a ellos, ni a sus hijos, Señor. Gracias, Señor. Te suplico por los que estamos pasando por enfermedades. Yo sé, Señor, que tú eres poderoso para sanar toda enfermedad. Te suplico entonces que, si es tu voluntad, si tú quieres, sánanos, Padre, para honra y gloria tuya. Padre, que al final del día todos podamos proclamar que tú eres fiel y que tú eres Dios. Señor, que encontremos en tu presencia, Padre, todo gozo y toda fortaleza y todo ánimo para seguir adelante. Danos tú, Señor, el deseo de buscarte cada día. Inclina nuestro corazón hacia tu palabra y hacia tu presencia, tal como lo dice tu palabra, Señor. Y te suplico también que tú perdones nuestros pecados, que restaures, Señor, a cada uno que necesite ser restaurado, Señor, ser levantado delante de ti. Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque podemos confiar en que tú nos escuchas y en que tú harás. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir este mensaje el día de hoy, 20 de junio de 2021. Estamos en el tercer domingo del mes de junio, que es donde tradicionalmente se celebra en Panamá y muchos otros países el Día del Padre. Investigando un poco,
El precursor de esta celebración en nuestro país fue el periodista, escritor y diplomático veragüense Ignacio Valdés, quien lo promovió desde el año de 1947, pero que no dio sus frutos hasta 1950, cuando fue sancionada la ley bajo la administración del doctor Arnulfo Arias Madrid. Un poco más atrás en la historia se dice que en Estados Unidos, la señora Sonora Smart Dodd, hija del veterano de guerra civil estadounidense William Jackson Smart, fue responsable de la fundación del Día del Padre en la década de 1910. Cuando Sonora tenía 16 años, su madre muere en el parto de su sexto hijo y, siendo la única hija, comparte con su padre William en la crianza de sus hermanos menores. Un domingo, mientras ella escuchaba un sermón sobre el recién reconocido Día de la Madre en la Iglesia Central Metodista Episcopal, Sonora sintió firmemente que la paternidad también necesitaba reconocimiento. Ella se acerca a la alianza ministerial y sugiere el cumpleaños de su propio padre, el 5 de junio, como el día de honor para los padres, pero la alianza eligió el tercer domingo de junio en su lugar. Con el tiempo, la idea del Día del Padre se hizo popular en Estados Unidos y se abrazó en todo el país hasta que termina proclamándose oficialmente en 1972 que se celebraría el tercer domingo de junio de cada año a nivel nacional. Si vemos en esta historia, el espíritu de la celebración del Día del Padre es el reconocimiento a ese hombre que, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre, cumple con el deber de la crianza de sus hijos. Si meditamos en ello, vemos que este deber, aunque no todos cumplen con él, es muy natural. Los animales incluso, que se mueven instintivamente y no con la razón dada al hombre, a riesgo de su propia supervivencia, protegen y cuidan de sus crías hasta que se supone estén listas para valerse por sí mismas. Entonces, en todo esto, vemos que el ser padre y la intención de cumplir ese deber de sacrificarse para cuidar a sus críos hasta que puedan valerse por sí mismos es parte de un diseño de nuestro majestuoso Creador. Nos corresponde traer hoy, hermanos, el mensaje respecto a los padres en su día. Y no hay mejor forma de hacerlo si no es a través de lo que dice la palabra del Creador y Padre Celestial. Para el propósito del mensaje hemos titulado el mismo Honra a tu Padre. Así que les invito a que me acompañen en la lectura de Efesios 6, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amado Dios, te damos honra y gloria este día, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar este mensaje, Señor, proveniente de tu verdad, Señor, proveniente de tu palabra. Te damos gracias por el mensaje del día de hoy que presentamos en reconocimiento también, Señor, a los padres que hacen tu voluntad, Señor, a los padres que están representando a las familias de tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra que viene de ti va dirigida hacia padres e hijos, Señor, en conformidad con tu verdad y tu voluntad. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor, y esto pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos citando la carta de Pablo a los Efesios, la cual es diferente en comparación a muchas de las cartas del Nuevo Testamento que él escribió. Como en Romanos, Efesios no fue escrita para hablar de los problemas de una iglesia en particular, sino para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. Los primeros 3 capítulos de la carta son teológicos, mientras que los últimos 3, en donde se ubica la porción que hemos leído, son prácticos y se enfocan en la conducta cristiana. Una verdad importante que se resalta es el de la iglesia como un cuerpo presente, espiritual y terrenal de Cristo. No como una organización, sino como un organismo vivo que requiere de una cabeza en donde se encuentra el principio de todo pensamiento, voluntad y acción.
Dentro de un gran bosquejo de esta carta a Efesios, veremos que desde finales del capítulo 5 y primeros versículos del capítulo 6, específicamente entre el 5:22 y 6:9, se habla de los estándares de Dios para la autoridad y sumisión en la iglesia, dirigiéndose a maridos y mujeres, padres e hijos, y finalmente a amos y siervos. En lo concerniente a la relación de sumisión entre padres e hijos, es muy importante saber que lo que hoy en día tenemos como principio jurídico para regular esta relación especial que ya hemos visto debería ser sobre todo natural en el hombre y las especies, esta era algo muy distinto antes. Hablamos de lo que se conoce como la patria potestad, que viene del derecho romano. Consistía en una potestad o poder sobre los hijos y sus descendientes. Se equiparaba a la potestad marital que se tenía con respecto a la mujer y era equivalente, aunque en menor grado, a la potestad sobre los esclavos. En lugar de asegurar el cuidado y protección de un hijo indefenso y sin capacidad de subsistir sin la protección de su progenitor, este se establecía en beneficio del jefe de familia, quien podía rechazarla si así le convenía, y sus facultades abarcaban la persona y los bienes de los hijos, a grado tal que podía venderlos como esclavos si lo hacía fuera de Roma, e incluso condenarlos a muerte. Notemos, hermanos, que precisamente en la carta a los Efesios, Pablo, por inspiración divina, habla sobre la relación de sumisión que debe existir entre maridos y mujeres, padres e hijos, y entre amos y siervos. Pero lo hace desde el principio del sabio diseñador y creador de todas las cosas, incluyendo a la familia. Hijos que escuchan este mensaje y padres, porque también son hijos los padres. Estas características fueron suavizándose a través del tiempo con la llegada del cristianismo. Ocupándose entonces de este mensaje de nuestro Dios para padres e hijos, yo les propongo que consideremos estas tres indicaciones que podemos extraer de la porción de la palabra para hoy. Primeramente, hijos, honremos a nuestros padres. Dice la porción de la palabra en Efesios 6 del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando los niños son más pequeños y avanzan hacia la edad adulta, deben honrar a sus padres especialmente obedeciéndole. Es importante mencionar que no estamos excluyendo aquí a las madres, pero el enfoque de hoy obviamente estará en los padres. La palabra padres en la versión Reina Valera del 60 en el original griego son dos palabras distintas para los versículos 1 y 4. En el versículo 1, esta palabra puede ser traducida como progenitores e incluye tanto al padre como a la madre. Por esta razón Pablo se vale del quinto mandamiento del Decálogo para recordar a los hijos que debían honrar a su padre y a su madre. Ambos padres tienen una responsabilidad en la crianza de sus hijos y ambos poseen la misma autoridad sobre ellos. Sin embargo, sus roles son distintos. Ahora, a medida que los niños pasan de la niñez a la edad adulta, la forma en que honramos a nuestros padres ya no es principalmente en la categoría de la obediencia, sino más bien mediante el tributo y cuidado. El hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de su padre, con sumisión obediente, siendo éste un agente de Dios colocado sobre él. Es decir, debe obedecer a su padre como si lo hiciera a Dios mismo. Esto no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia, uno de los trabajos más importantes del padre. Aquí, la razón que da Pablo para que el hijo deba obedecer a su padre es simple. La palabra en el verso 1 dice, porque es justo.
es decir, porque es correcto. Se trata del designio perfecto de Dios y Él así lo exige. Hermanos, es importante tener muy en cuenta que Dios no hace o designa algo porque analice o revise si algo es bueno, justo o correcto en comparación con otra cosa. Las cosas son buenas, justas o correctas porque Él las hace o las designa así. La referencia de justicia no está fuera de Él. Él es la referencia de lo que es justo. Cuando Dios manda obediencia a los hijos con sus padres simplemente porque es justo, es porque refleja absolutamente su voluntad y al hacerlo es como si lo hiciera a Dios mismo. Aquí está lo delicado de la responsabilidad del padre, hermanos, en enseñar obediencia a su hijo. Más que hacerlo en favor propio o de la familia, es hacerlo procurando que se haga la voluntad de Dios. La bendición de Dios será derramada en una familia que procura la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora bien, en ese mismo sentido, hermanos, la única manera en que la obediencia a un padre no es debida es que ésta busque ir en contra de la voluntad de Dios. Y ay del padre que, valiéndose de esta ventaja, entre comillas, de su condición, intente tal cosa con sus hijos. Dice la palabra en los versos 2 y 3 de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En esta porción Pablo hace clara referencia al quinto mandamiento del Decálogo. Lo vemos en Deuteronomio 5:16. Aquí el punto no es que todo niño que sea obediente vivirá una vida larga. El punto es que Dios se deleita en la obediencia y da bendiciones especiales a las familias, iglesias y pueblos donde prevalece ese tipo de humildad, respeto y obediencia. Como se ha dicho, aunque la sumisión a los padres debe ser primero que todo por amor al Señor, Él en su gracia añade la promesa de una bendición especial a los que le obedecen en ese mandato. Joven o adulto que escuchas este mensaje en calidad de hijo, honra a tu padre. Veamos ahora la siguiente indicación del mensaje, que dice: padres, seamos dignos de la honra de nuestros hijos. Dice el texto en el versículo 4 de Efesios 6: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si bien es cierto que en el verso 1 la palabra padres hace referencia a progenitores, es decir, padre y madre, aquí en este verso 4 solo se refiere al varón. Esto no quiere decir que las madres están excluidas del llamado a no provocar a ira a los hijos y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Recordemos que en el mundo pagano del tiempo de Pablo, la mayoría de los padres, es decir, el varón, gobernaban el hogar con dominio autoritario y rígido. Los deseos y beneficios de madres e hijos eran muy raramente considerados. El autor aclara con esto que un padre, genuino seguidor de Cristo, no ejerce autoridad sobre sus hijos con exigencias y disciplinas irrazonables que luego puede despertar enojo, ira y resentimiento en ellos. El llamado aquí de Pablo era totalmente contrario a la cultura y costumbres de la época,
ya que pedía al padre de familia tener esta consideración hacia sus hijos. Hermanos, hay muchas maneras de provocar a ira a nuestros hijos, y la gran mayoría puede ser con acciones en las que no tenemos la más mínima idea de sus terribles y amargas consecuencias. En posición contraria, vemos que el texto, usando la palabra sino, dice que en lugar de provocar a ira a nuestros hijos, debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor implica la práctica de la disciplina e instrucción sistemática al hijo para capacitarlo a obedecer y respetar los mandatos del Señor como fundamento firme. Es como enderezar el camino de los hijos con vara y disciplina e instruirles de cómo caminar por él con palabra y ejemplo. Les comparto ahora algunas formas en las que podemos llegar a provocar a ira a los hijos, haciendo la salvedad de que el orden en que las mencionemos no implica algún nivel de importancia, todas son importantes por igual. Primero, no exijamos cosas irrazonables a nuestros hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres y hacer lo que les indiquen, pero a la hora de demandar algo de nuestros hijos, debemos estar seguros de que ellos son capaces de hacer lo que les estamos pidiendo, considerando su edad y grado de madurez. Otro es que no debemos disciplinarles humillante e inconsistentemente. No debemos disciplinar exhibiendo a nuestros hijos y controlados por la ira, tampoco demandando cosas que ni nosotros mismos cumplimos. Debemos estar en pleno control de nosotros mismos antes de disciplinar y estar en completa disposición de cumplir el objetivo de la disciplina, que es enseñar obediencia. Muchas veces disciplinamos, entre comillas, enojados, a destiempo y sin explicar a nuestros hijos la razón ni enseñar el proceder correcto con palabra y sobre todo ejemplo. Simplemente volcamos nuestra ira sobre los hijos. En siguiente lugar, el exceso de disciplina o de permisividad. Muchos padres están dispuestos en disciplinar excesivamente por cualquier cosa o simplemente ser muy permisivos. Ambos, en su contexto extremo, llevarán en algún momento a la ira de los hijos. La disciplina debe ser en la medida justa y a tiempo. Además, hermanos, nunca se exceda en críticas para su hijo y que tampoco nunca le falte palabras de aliento cuando hace correctamente las cosas. En siguiente lugar, promesas sin cumplir. Muchos padres anuncian la disciplina a sus hijos si demuestran un comportamiento inadecuado y luego no cumplen. Por otro lado, anuncian un premio o promesa si los hijos demuestran un comportamiento adecuado y tampoco cumplen. Esto provoca a ira a los hijos. Y de último, pero no menos importante, el mostrar favoritismo. Creemos que no hace falta mencionar la historia de Jacob y sus hijos para saber las consecuencias del favoritismo en el hogar. Jacob irritó a sus hijos por la forma como trataba a José. Fue evidente que este era su hijo favorito y sin quererlo, sus demás hijos fueron provocados a ira hasta el punto de querer matar a su hermano. Sus hijos fueron culpables de su pecado, efectivamente, pero Jacob, su padre, también tenía parte de esa culpa. Padres, de no cumplir con el deber de criar a nuestros hijos con disciplina y amonestación del Señor, no tendrán estos actitud de honra, desobedeciendo de esta manera la voluntad de Dios. Nuestros hijos serán culpables de pecado y nosotros también tendremos parte de esa culpa. No provoquemos a ira a nuestros hijos y seamos dignos de la honra que es demandada en la palabra. Por último, hermanos, un buen padre
muestra la gloria de la paternidad de Dios. Es parte implícita, hermanos, en esta y en toda porción bíblica, el procurar la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, cuya paternidad es la fuente y el modelo de toda la paternidad humana. La paternidad humana existe para mostrar la belleza de la paternidad de Dios. Nuestro mayor llamado como padres es ser la imagen de la paternidad de Dios para nuestros hijos. Aquí lo vemos implícito en las palabras del versículo 4, en su porción B, cuando dice: criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. En nuestra paternidad, hermanos, nosotros tomamos nuestras señales del Señor Jesús. Jesús, en su naturaleza humana y en su ministerio terrenal, dirigió a los discípulos una y otra vez al Padre Celestial. Y en su vida y muerte nos modeló cómo relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Podemos ver, por ejemplo, en Juan 17, su oración que comienza: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. La disciplina y la instrucción, hermanos, del Señor se inspiran en Jesús, que vivió y murió para glorificar a su Padre Celestial. Ningún padre debería ser menos que esto. Nuestro llamado como padres, hermanos, es exhibir la gloria de la paternidad de Dios. Ahora, padres, entre muchas cosas, incluyéndome, podría animarles a lo siguiente. Primero, no solo amar, sino mostrarles ese afecto a sus hijos. Ser compasivos con ellos. Demostrar humildad pidiéndoles perdón si le hemos fallado en algo. Leer y estudiar las palabras con ellos. Orar con ellos, hermanos. Honrar y cuidar de sus padres delante de ellos, es decir, de sus abuelos. En todo esto, hermanos, procuremos exhibir el carácter de Cristo en nuestras vidas, para que ellos tomen debido ejemplo para la honra y gloria de Dios. Cierro este mensaje, hermanos, compartiéndoles a padres y a hijos estos textos del libro de Proverbios para reflexionar. A los padres, Proverbios 29:17 dice la palabra del Señor: corrige a tu hijo y te hará descanso y dará alegría a tu alma. A los hijos, Proverbios 15:5 dice la palabra del Señor: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hermanos, pido ahora la sabiduría del Señor para la siguiente reflexión. Es común en estas fechas resaltar la labor de las madres que han cargado solas con sus hijos debido al abandono del padre en el hogar. Hemos escuchado incluso llamarles madres padres. Entendemos que esta es una situación generalizada y que refleja el mal de nuestra sociedad en miles o quizás millones de hogares hoy en día. Una madre abnegada y amorosa siempre hará todo por sus hijos y ésta será digna de la honra y el cuidado de ellos. Pero en realidad, hermanos, delante de Dios, esta es una situación que nos debería mover primeramente a lamentarnos, porque no corresponde a la voluntad de Dios y su diseño de la familia. Debemos siempre, delante de nuestros hijos, escarnecer el pecado y explicarles lo lamentable de esta situación en contraste con el diseño y la voluntad de Dios, y que en Él tenemos un Padre eterno en quien podemos confiar. Padres, ser cabeza de familia no es contemplado en la Biblia como de ventaja, sino como de gran responsabilidad. Se nos ha dado un trabajo no opcional, sino intencional, procurando el bien espiritual y físico de nuestra esposa y de nuestros hijos.
Dios nos ha llamado a hacer un trabajo que está muy por encima de nuestras capacidades naturales y que solo puede ser hecho en dependencia completa a Él. Él nos da los recursos que necesitamos cada momento para poder ser los padres que Él quiere que seamos, y nos pedirá cuentas algún día por esta tarea que nos ha sido confiada. Hermanos, estamos viviendo momentos muy difíciles y debemos aferrarnos a la verdad de la promesa de nuestro Señor. Es mi exhortación de siempre que cuidemos a nuestros padres y abuelos, no causándoles mal por negligencia en medio de esta situación de pandemia. Velemos por sus necesidades materiales y espirituales, y de esta manera les honramos y cuidamos en amor y obediencia a la voluntad de Dios. Si alguien escucha este mensaje y aún no tiene a Cristo como Señor en su vida y reconoce que necesita ser rescatado del poder de la maldad que hay en su corazón, es mi oración que en este momento vengas al arrepentimiento y te entregues a Él y seas parte de la familia de Dios, Padre Celestial, por la eternidad. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, Padre de toda bondad. Padre, queremos darte gracias. Gracias por los papás del mundo. Queremos darte gracias por los papás de nuestro país. Queremos darte gracias por los papás de nuestra iglesia La Boca. Padre Santo, gracias por la fidelidad de este grupo de varones que son sacerdotes de sus hogares. Que continúen siéndolo, Padre Santo. Que den el ejemplo, Padre Santo. Que sean luz en sus comunidades. Que sean luz en sus lugares de trabajo, que brillen por ti, oh Dios bueno, de tal manera que inspiren a otros para seguirte, comenzando con sus hijos y nietos, criándolos en disciplina y amor para servirte. Gracias, Padre, gracias por escucharnos. En Cristo Jesús, amén. Enseñaste, papá, el valor de la vida. Me enseñaste a luchar quería. Te quiero agradecer el amor que me diste, y yo sé muy bien lo mucho que sufriste, y te quiero explicar que te amo, papá.
quiero agradecer por las cosas sencillas, ese tiempo de a dos y tus tiernas caricias. Y te quiero explicar que te amo, papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Y te quiero explicar que te amo, papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar, papá. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá.